Hermanos, es un placer en este día estar juntos como iglesia, ¿no? por estos medios y una vez más dándole gracias a nuestro Señor por lo que Él ha hecho y cómo Él hace posible, ¿no? Que nosotros podamos a la distancia unirnos en nuestros hogares, allí donde ustedes están, a todas nuestras sedes en Franconia, en Manassas, en Arlington, a todos nuestros hermanos, les saludamos, a aquellos que no son parte de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Virginia, pero están conectados. Queremos saludarles, queremos bendecirles en este día y queremos juntos poder celebrar, ¿no? El Día del Señor y poder juntos también escuchar su palabra y alabarle y honrarle a Él. Y yo quisiera leer en el Salmo 145. Salmo 145 dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y queremos orar antes de comenzar y reconocer a Dios en medio nuestro. Y también queremos orar por nuestra hermana Nelly Falconi, de nuestra sede en Manassas, que ha sufrido la pérdida de su mamá en Perú. Y queremos unirnos también en oración y clamar a Dios para que Dios le fortalezca a la familia, fortalezca a Nelly. Y en este tiempo, esta palabra que encontramos en el Salmo, de que Él es nuestro socorro, de que Él es nuestro refugio, pueda hacer realidad en la vida de nuestros hermanos. Amén. Señor, te damos gracias, te honramos y te damos toda la gloria a ti, porque tú eres digno de ser exaltado y honrado a través de nuestras vidas, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra alabanza, a través de nuestro congregarnos por estos medios, Señor, a través de poder unirnos en oración. Y declaramos, Señor, en esta hora, que tu fortaleza, Señor, tu socorro viene, Señor, a sostenernos en estos tiempos. Sabemos, Señor, que la hermana Nelly y también su familia han sufrido esta pérdida, Señor, cercana de su madre. Y te pedimos en estos momentos que allí donde ella se encuentra, allí donde está su familia, tú les visites, Señor. Con tu palabra tú les sostengas. Con tu palabra, Señor, tú les fortalezcas. Con tu palabra, Señor, tú seas su sostén. Y que en estos momentos, Señor, ellos puedan anclarse, ¿no?, en ti y en tus promesas y en tu palabra y en tu verdad, para que puedan, Señor, tener ese consuelo que solamente das tú y tu Espíritu y tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este día, que celebramos, Señor, el Día del Señor, que vamos a unirnos y también tomar juntos la cena del Señor y vamos a estar y compartir el pan y la copa, que podamos en este día recordar lo que tú has hecho en nuestros corazones, lo que tú has hecho en nuestras vidas, la promesa tan grande de la vida eterna y de tu Hijo Jesús viniendo a la tierra, muriendo por nosotros, para darnos la promesa del Espíritu Santo y por lo tanto, Señor, tener una esperanza de gloria en ti por tu gracia y por tu amor y por tu misericordia. Te adoramos y te exaltamos. Hermoso eres tú, Señor. Amén. Y en este momento quisiera que se uniera a nosotros, ¿no?, en este cántico y esta alabanza al Señor, que declara que nuestro Salvador es hermoso, ¿no? Su hermosura, aunque vemos a la cruz y quizás no fue un acto necesariamente hermoso a la vista, pero es hermoso cuando vemos lo que produce, ¿no?, lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Así que voy a invitar a mi esposa para que juntos podamos cantar esta canción al Señor y adorarle y exaltar su majestad.
Amén, Señor. El cielo a ti cantará, la creación postrará, adorará. Cuán bello es, hermoso es, no hay otro nombre. Exáltale, cuán bello es, hermoso es, tu nombre es, nombre sin igual, Jesús. Grande su todo el cielo a ti cantará, la creación postrará, adorará. Cuán bello es, hermoso es, no hay otro nombre igual. Exáltale, cuán bello es, hermoso es, tu nombre es, nombre sin igual, Jesús. Cantaré por siempre, Cristo te amo, Cristo te amo. Cantaré por siempre, Cristo te amo, Cristo te amo. Cuán bello es, hermoso es, no hay otro nombre igual. Exáltale, cuán bello es, hermoso es, tu nombre es, nombre sin igual, Jesús.
Aleluya. Señor, tú eres hermoso. Tu hermosura, Señor. Tu hermosura, Señor, nos lleva a exaltarte, a honrarte, a bendecir tu nombre, a cantarte a ti, Señor. La hermosura de tu majestad. Y por eso, Señor, nos unimos ahí en los diferentes lugares donde estamos. Y te rogamos que tu misma presencia, Señor, pueda estar en medio de nuestra familia, allí en nuestros hogares, donde quieran que estén, sus vehículos, en cualquier lugar donde se encuentren nuestros hermanos, Señor, a la distancia. Que allí, Señor, juntos podamos, unidos, podamos declarar la hermosura de tu majestad y de tu santidad, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú eres Dios en nuestras vidas, porque tú eres Señor. Por eso honramos y bendecimos tu nombre, Señor, como tu familia y tu iglesia. Amén, Señor. Amén. Y este día es un día muy especial, ¿no? Donde también tenemos la oportunidad de celebrar y compartir la cena del Señor. Y cada vez que yo puedo tener la oportunidad de compartir la cena del Señor y llevarla a cabo, es un momento de recordar ese sacrificio, recordar el amor y la gracia de Dios para mi propia vida. Y yo recuerdo que en el momento en que yo experimenté esa gracia salvadora y pude reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador, fue el momento en que el curso de mi vida y el propósito de mi vida cambió gracias a lo que Él hizo. Y yo sé que para cada uno de ustedes en este día quizás puedas recordar ese momento en que viniste delante del Señor en fe, creyendo lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por mí, lo que Él ha hecho por nosotros. Y cada vez que compartimos esta copa, cada vez que partimos este pan, es un recordatorio de la misericordia y de la gracia tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos tomar este tiempo con ese corazón, con ese agradecimiento, con ese recordar y reconocer la salvación de Cristo en nuestra vida. Y eso es algo que distinguía, ¿no?, a la iglesia de los Hechos. Y en este tiempo que he estado leyendo en el libro de los Hechos y he estado estudiando acerca de la iglesia y de lo que Cristo, ¿no?, nos quiere enseñar a nosotros como iglesia a través de el comienzo y el nacimiento de la iglesia. Encontramos en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vemos cómo el partimiento de este pan era parte integral de lo que la iglesia estaba haciendo al momento de convertirse a Cristo, al momento de tener comunión los unos con los otros. Este era el valor que esto tenía para la iglesia primitiva. Y este también es el mismo valor y debe ser integral para la parte de lo que es la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Dios en este tiempo. Y antes de partir el pan y de tomar de la copa, quisiéramos que leyéramos en Primera de Corintios, ¿no?, donde Pablo nos está hablando a la iglesia de Corintios y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ahí antes de ir a la cruz, y partió el pan, era un simbolismo del quebrantamiento del cuerpo de Cristo, y cómo del cuerpo de Jesús, y cómo nosotros como cuerpo de Cristo podemos ser parte de lo que Cristo hizo en la cruz. Comamos, hermanos.
Y luego dice en el versículo 25, y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Beber, hermanos. Padre, reconocemos en este día como iglesia la importancia y el valor que tiene el recordar el sacrificio, la salvación tan grande que tú nos has regalado. Y gracias a ella podemos ser un cuerpo, gracias a ella podemos ser una familia. Y como familia, Señor, aún a la distancia, podemos compartir este pan, compartir esta copa, reconociendo la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús y en tu muerte y en tu sacrificio. Gracias, Cristo. Solo tú eres aquel que puedes hacer posible que nosotros experimentemos perdón y misericordia. Por lo tanto, queremos en este día también cantar una canción para meditar y recordar este tiempo. Recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Solo Cristo. Está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Oh Dios, quien se unió por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. su gracia ahí, Pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz. y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta morir, sé el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ninguna paz de Él me arrebatará. Hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me
Amén, hermanos. Solo en Jesús encontramos perdón, encontramos misericordia, encontramos gracia, encontramos vida eterna. Y ese es el regalo más grande que nosotros como cristianos tenemos y podemos compartir con otros. Esa salvación tan preciosa y tan grande. Y eso es lo que recordamos en este día. Y estamos agradecidos a Dios por lo que Él nos ha dado. Amén. Y es un placer una vez más poder venir a ustedes y compartir la palabra del Señor con cada uno allá a la distancia. Y pensaba hoy en lo maravilloso que es la unidad en Cristo, ¿no? De que aún cuando nosotros estamos en diferentes lugares, Cristo, ¿no? En nuestros corazones es esa verdad que nos une. Y precisamente este es lo que quisiera compartir y la palabra que quisiera compartir con ustedes en este día. Y es caminando en unidad. Yo creo que es un tema que estaba aún pensando sobre esto, meditando sobre esto, aún antes de que sucediera todo lo que está sucediendo, ¿no? Con la situación de odio y de racismo y todo esto que está sucediendo en el mundo. Pero quisiera hoy enfocarnos en lo que es la unidad cristiana, la unidad de nosotros como iglesia. Y quisiera leer el verso bíblico, si tienen sus Biblias pueden ir conmigo a Efesios 4, del 1 al 16. Y quisiera leer el pasaje de la Escritura o el texto que voy a estar utilizando para hablar acerca de la importancia de conocer y entender la unidad cristiana, lo que esto implica y significa para nosotros como creyentes y también para nuestro testimonio para el mundo. En Efesios 4, del 1 al 16 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por darnos en tu palabra la realidad de que esta unidad, Señor, tú quieres y anhelas que nosotros como iglesia podamos guardar, podamos preservar, podamos ser solícitos, Señor, en guardar esta unidad creada por ti. Ayúdanos, Señor, en este día. Ayúdame a mí a poder compartir tu palabra, Señor, aquella que viene y nos redarguye y que nos enseña y que nos modela, nos da ejemplo para nosotros seguir.
Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Y quisiera comenzar hablando sobre, hay una historia de dos hombres y uno le dice al otro, a veces pienso que todo el mundo allá afuera está un poco desajustado de la mente, pero tú y yo no, tú y yo estamos bien. Aunque a veces me pregunto si tú también estás un poco desajustado y tienes problemas. Esta pequeña historia de estas dos personas reflejan lo que muchas veces nosotros somos prontos en hacer. Y es en establecer que todo el mundo allá afuera, ¿no? Afuera de mí, está en lo incorrecto y que yo sé lo que estoy haciendo y sé que lo que yo tengo es correcto. Y muchas veces, en diferencias de opinión, nosotros como seres humanos y a veces nuestro orgullo, somos rápidos, ¿no? en juzgar y establecer juicio. Y yo creo que esta parte de nosotros como seres humanos, antes de quizás mirar fuera de nosotros, ¿no? Dios nos hace un llamado a mirar a nuestro propio corazón, a mirar qué hay allí, qué todavía hay allí en nosotros que necesita ser cambiado, transformado por la verdad de su palabra, para que en vez de ser quizás rápidos, ¿no? en establecer juicio o en criticar, en decir, en escribir algo por Facebook, o escribir algo por Twitter, ¿no? y hacer estas cosas, ¿cómo puedo yo pensar en cómo Cristo quiere que yo pueda ver a mis hermanos en Cristo? Y cuando estoy hablando de esta unidad, estoy hablando de la unidad cristiana, de la unidad entre hermanos. Y yo creo que esto es un desafío, ¿no? para nosotros como iglesia, y no hay manera de nosotros en nosotros mismos poder lograr esta unidad de la que Efesios 4 nos está hablando aquí. Y vemos, por ejemplo, aún en nuestros propios matrimonios, vemos el ejemplo de cómo dos personas con diferentes trasfondos, diferentes experiencias, se unen, ¿no? y aún encuentran conflictos y a veces no es fácil llegar a un acuerdo, llegar a esa unidad. Imagínense también añadiendo aún más personas, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de personas con diferentes trasfondos, aún de diferentes países, de diferentes culturas, ¿no? De diferentes estratos quizás sociales, ¿no? Con diferentes experiencias. Y cómo Dios, aún en medio de esto, nos ha llamado y nos ha creado, ¿no? Para ser un cuerpo, y nos ha llamado a esta grandiosa unidad, a esta maravillosa unidad. Y nosotros en este tiempo como iglesia no somos los únicos que experimentamos estos conflictos, esta posibilidad de división, ¿no? Vemos en la iglesia de los Hechos que esto era algo que sucedía bastante, ¿no? En medio del nacimiento de esta iglesia, que hablamos de lo maravilloso, ¿no? que es, y leemos acerca de cómo estaban unánimes y juntos. Pero también en la iglesia de los Hechos vemos también muchos conflictos. Vemos, ¿no? Lo vemos expresado de diferentes maneras, y especialmente en el momento en que el evangelio, ¿no? es predicado también a los gentiles. Y vemos tanto a judíos como a gentiles, ¿no? La nacionalidad. Yo creo que esto es una razón por la cual la división o a veces los conflictos ocurren. Yo creo que nosotros como seres humanos estamos bastante arraigados a quienes somos, ¿no? En nuestra nacionalidad. Y a veces esto crea conflictos entre nosotros y crea una posible, ¿no? desunidad cuando permitimos que esto sea un obstáculo para nosotros ser iglesia y estar unidos. Pero Cristo vino, ¿no? Cristo vino, y el libro de los Hechos nos muestra que aún en medio de estas diferencias entre judíos y gentiles, y cómo los judíos querían que los gentiles, muchos de ellos fariseos que se habían convertido al evangelio, querían que los gentiles también siguieran la ley de Moisés, ¿no? Se circuncidaran y siguieran ciertos aspectos de la ley para convertirse y ser parte de la familia de Cristo. Y esto creaba, ¿no? Un conflicto entre ellos real,
en la iglesia que en momentos dados tuvieron que discutir, y lo vemos en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, ¿no? Cómo tuvieron que llamar a Pablo y a Bernabé y estuvieron juntos allí discutiendo, ¿no? Este asunto acerca de la ley y cómo podía encontrar esa paz, ¿no? Podría encontrar esa unidad en medio de las diferencias que habían, evidentemente culturales, ¿no? Entre tanto los gentiles como los judíos. Y vemos esta realidad expresada en la iglesia de distintas maneras, ¿no? Vemos que la iglesia del Nuevo Testamento experimentó disensión, desacuerdo, situaciones en las que causaron que Pablo mismo tuviera que escribir a la iglesia para animarles a la humildad, para animarles a la unidad. Y ejemplos de estas situaciones, ¿no? Las encontramos, por ejemplo, en las epístolas de Romanos 16, 17 y 18 dice Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, el llamado de Pablo aquí a la iglesia de Romanos es a hacer separación, ¿no? A alejarse de estas personas que causan división, ¿no? Es un llamado a la unidad, a la iglesia de Romanos, ¿no? A la iglesia en Roma. Y hablamos también en 1 Corintios, vemos también a Pablo exhortando a la unidad cuando dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, Dios está llamando a los que realmente han experimentado esta fe salvadora a buscar la unidad. Y para aquellos que no quieren buscar esta unidad, entonces no está dentro de lo que es la iglesia. Por lo tanto, alejémonos. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Alejarse de eso que causa, de estas personas o aún situaciones que causan división en la iglesia. En Filipenses 4, 2, 3 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Vemos claramente en la iglesia de los filipenses que Evodia y Síntique tenían conflictos entre sí, ¿no? Esto era una realidad que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces, por lo tanto, es un llamado que está haciendo aquí Pablo en Filipenses 4 también a la unidad, ¿no? A ser uno, a ser de un mismo sentir. Y esta es la exhortación que le da Evodia y Síntique, colaboradora de Pablo, ¿no? En su misión y en lo que Dios le había dado. Y en cada una de estas epístolas se registra división y conflicto, lo cual representaba un potencial de división en la iglesia. En múltiples ocasiones vemos a Pablo exhortando, ¿no? A esta unidad de la iglesia y confrontando también la división. En 1 Corintios 1:10 nos dice: hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos seamos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Filipenses 2:1 dice: si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo del amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en Tito 3:9-11 dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provechos. Y vez tras vez en las epístolas claramente vemos cómo Pablo exhorta a la iglesia a buscar esa unidad. Y en este tiempo nos está exhortando a nosotros como iglesia. Yo creo que este tiempo también de pandemia, donde ahora estamos buscando como iglesia, muchas iglesias regresar, ¿no? A reunirse en el edificio y estar juntos y estar congregados. Y a veces tenemos diferentes opiniones acerca de
cómo hacerlo y qué debemos hacer. Algunos hemos experimentado cosas más cercanas que también influyen, ¿no? en cómo nosotros vemos todo este proceso. Y yo creo que es un tiempo donde la unidad también de la iglesia es probada, ¿no? Cuando estamos así como separados, ¿no? En un exilio, ahí vemos cómo realmente qué nos va a unir, ¿no? Qué nos va a hacer volver a reunirnos y a congregarnos como iglesia y regresar y poder continuar promoviendo esta unidad, ¿no? En la iglesia. Y Efesios 4 nos exhorta y nos habla de varios aspectos de esta unidad. Y quisiera hablar del contexto de los Efesios, ¿no? En Efesios 1, este es un libro y esta es una epístola que es uno de los temas principales, precisamente es la unidad. Y por ejemplo en Efesios 1, ¿no? Nos habla de cómo Cristo vino para reunir todas las cosas en Él y que sometió todas las cosas, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por lo tanto vemos la unidad del cuerpo. Cristo vino para unir estas cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, dice el versículo 10. Por ejemplo en Efesios 2 nos habla de la unidad de nosotros con Cristo, ¿no? Cómo venimos a Cristo, cómo Él nos da vida uniéndonos a su vida y a su resurrección y nos hace sentar en lugares celestiales con Él. En Efesios 3 vemos cómo somos unidos a un pueblo, a un solo pueblo, nosotros también como gentiles, unidos también a aquellos judíos que habían creído en la fe, que habían creído en Jesús. Por medio de Cristo Jesús nos ha unido, nos ha hecho un pueblo, ¿no? Que los gentiles ahora son coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Y mediante la cruz reconciliar a ambos pueblos, ¿no? Tanto los gentiles como los judíos. Y luego entonces se mueve al capítulo 4 a darnos ideas prácticas de cómo nosotros podemos guardar y preservar esta unidad. Así que no somos diferentes a la iglesia de los Hechos, a la iglesia del Nuevo Testamento. Nos enfrentamos ante la realidad de que estos conflictos, de que estas diferencias, de que estos trasfondos están en medio de nosotros como iglesia y cómo nosotros vamos a mirar a la palabra de Dios y ver qué es la unidad cristiana, que es muy diferente a la unidad que el mundo, ¿no? Nos habla y ha establecido o quiere que nosotros también vivamos de alguna u otra manera. Por lo tanto, en Efesios nos habla de esta unidad cristiana, donde primero somos unidos a Cristo por su gracia y por medio de la fe. Segundo, somos unidos al pueblo de Dios por medio de Jesús, nosotros los gentiles con los judíos. Y tercero, nosotros somos unidos para formar un solo cuerpo, una familia, lo que es la iglesia. Por lo tanto, esa unidad, ¿no? Es la que realmente es lograda a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y hoy estamos celebrando, ¿no? A través de la cena del Señor, ese sacrificio que permite esta unidad nuestra con Cristo, esta unidad de nosotros con los que no son de nosotros, para ser un solo pueblo y por lo tanto formar la iglesia del Señor. Y yo quisiera contestar 3 preguntas en Efesios 4. 3 preguntas y una de ellas es: ¿cuál es la base de nuestra unidad? Estamos hablando de la unidad cristiana, ¿no? ¿Cuál es la base de nuestra unidad? Número 2, ¿qué necesitamos para preservar esta unidad? Y número 3, ¿cómo, de forma quizás práctica, podemos preservar esta unidad? ¿Cuál es la base, el fundamento de nuestra unidad cristiana? ¿Qué necesitamos para preservar esta unidad? ¿Y cómo preservamos esta unidad? Y esta primera pregunta es crucial e importante, y es lo que dice Efesios 4, aquí en el versículo 3. Y dice aquí: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad cristiana es la unidad que es del Espíritu. Por lo tanto, la unidad cristiana no es externa,
sino que la unidad cristiana es externa. Está basada en su espíritu. La unidad cristiana nosotros no la creamos. Nosotros no somos los que creamos o producimos esa unidad. Esta unidad no pertenece a nosotros. Nosotros no somos dueños de esta unidad, sino que Dios, por su espíritu, nos ha unido a Cristo, nos une el uno al otro, y por lo tanto esa verdad absoluta y objetiva que está fuera de nosotros es la base de nuestra unidad. Por eso es que nuestra unidad no se basa en necesariamente nuestras propias opiniones acerca de la verdad, sino que hay una verdad externa, objetiva, ya establecida, que entonces establece el fundamento para que personas de diferentes razas, personas de diferentes trasfondos culturales, personas de diferentes situaciones económicas puedan venir y ser unidos gracias a un solo espíritu. Por lo tanto, esta verdad no es la que cada uno de nosotros puede reclamar. Es una verdad establecida en la palabra de Dios, es una verdad establecida por el Espíritu y es una verdad que ha sido puesta en nuestros corazones a través de Cristo Jesús, por su Espíritu. Por lo tanto, aquí habla de esta unidad que no es otra cosa que la unidad del Espíritu. También nos habla aquí en Efesios 4 que esta unidad es basada en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Por lo tanto, Juan 14, 16, 17 explica esto de una manera muy hermosa, donde dice: entonces yo rogaré al Padre, esta es la oración de Jesús, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Por lo tanto, no puede haber unidad entre aquel que no le conoce y aquel que le conoce. Esa unidad no puede existir porque la unidad está basada en que ambas personas puedan conocer a este Cristo, tener a este Consolador morando en nuestros corazones. Por lo tanto, por más que nosotros que quisiéramos, ¿no?, que todo el mundo esté unido, esta es una unidad que a veces pensamos que podemos lograr solamente mirando a las situaciones externas o a las cosas que podemos hacer externamente, pero no entendemos y comprendemos que la unidad cristiana no se basa en estas cosas. Al contrario, estas cosas son las que causan división en nosotros, sino que esta unidad está basada en que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el Cristo que dijo yo soy la verdad, y el Dios de verdad que nos dice en Salmo 31, es el que mora en nosotros, ese Espíritu de verdad, que entonces nos une como iglesia. Y es la unidad solamente del Espíritu. Esa es la base de nuestra unidad. Y también la base de nuestra unidad es una sola fe en esa verdad. El Dios de verdad envió a su Hijo Jesús, quien dijo que Él es la verdad para redimirnos. Y este Hijo, ¿no?, Cristo, nos dejó a un Espíritu de verdad para que Él habite en nuestros corazones. Por ejemplo, nuestra unidad no es creada por la forma de vestir, nuestros estilos, nuestros ritos externos. Es una unidad que no se produce por el simple hecho de que nos reunamos a compartir una comida, a que nos reunamos bajo un mismo techo, o quizás vayamos a un lugar juntos y compartamos. Yo creo que estas cosas sí son importantes en la iglesia, pero esto no es lo que produce la unidad. La unidad la produce esa fe que tenemos en Cristo, en Dios, en la Trinidad, en el Espíritu Santo que vive en nosotros. Somos entonces
por ende un cuerpo, ¿no? Un edificio, un templo, donde Cristo es el que nos une, nos edifica día tras día. Nos reunimos bajo un solo nombre, de quien toma nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Y este es Jesucristo. Por lo tanto, esta fe en esta verdad forma este maravilloso y hermoso cuerpo que es la iglesia. Porque todo aquel que es salvo por medio de la fe, por la gracia de Dios, es parte de este cuerpo. Hemos sido adoptados en esta familia. Él es el Padre de todos, el que lo llena todo en todo. Y esta fe en esta verdad forma esta unidad, forma esta unión que es creada por Él mismo. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados a un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que si hay un lugar donde Dios quiere mostrar cuánto podemos vivir en verdadera unidad, es en la iglesia del Señor. Es Cristo el que nos une, aún viniendo de trasfondos totalmente diferentes, aún teniendo experiencias totalmente diferentes. Es hermoso poder viajar a otros lugares en el mundo en momentos que yo he tenido la oportunidad de ir y estoy reunido con hermanos que ni siquiera conozco, no sé su trasfondo, no sé de dónde vienen, no sé su situación económica, pero podíamos sentarnos, podíamos clamar al Señor, podíamos orar, podíamos amarnos, podíamos servirnos los unos a los otros. Y estoy reunido con hermanos que ni siquiera conozco, no sé su trasfondo, no sé de dónde vienen, no sé su situación, sin ningún sentido de que esto va a crear algún tipo de separación entre nosotros. Y el Señor quiere que nosotros podamos crear este vínculo, ¿no? Entre nosotros, aunque vengamos de lugares diferentes, de trasfondos distintos, y podamos ser una sola iglesia. A veces me da tristeza y me da dolor que nosotros a veces usamos, ¿no? Nuestro celo a veces por la verdad de Dios y el hecho de que sí es importante que seamos celosos por la verdad, compartamos la verdad del Evangelio. Yo creo que esto lo debemos hacer, pero muchas veces somos rápidos entre hermanos, ¿no? En Cristo, en poder mirar los unos a los otros y señalarnos los unos a los otros y poder prestarle atención a las cosas que no tienen valor ninguno, sino que es Cristo mismo, esa misma fe, ese espíritu, el que puede unir a personas totalmente distintas y hacerlas un solo cuerpo. También habla acerca de una sola esperanza, llamados en una misma esperanza. Una esperanza en la que todos estamos confiando, en que esperamos que nos encontremos con Cristo, nuestro Salvador, cara a cara. Todos vamos hacia una misma dirección, hacia esa esperanza de gloria. Nos dirigimos hacia mirarlo a Él, conocerlo a Él, y por lo tanto todos nosotros estamos enfocados, ¿no? En esa verdad, en esa esperanza que tenemos en Cristo. Y por eso este texto, ¿no? Por esa unidad que tenemos en Él, este texto nos exhorta a guardar esta unidad tan preciosa por la cual Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y por esa razón nosotros podemos entonces guardar esta unidad. Por lo tanto, nosotros no somos los que la creamos, nosotros no somos los que producimos esta unidad. Esta unidad es objetiva, basada en la verdad del Evangelio, en la verdad de quién es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que vive en nosotros. Esto es el fundamento y la base de nuestra unidad. Y lo que nosotros estamos llamados a hacer no es a crear otra unidad, no es a basar esta unidad en otra cosa que no es esta verdad, sino en poder guardar esta unidad que ya ha sido creada por nuestro Dios. Y por lo tanto, lo primero que necesitamos, ¿qué necesitamos? Es la segunda pregunta, para poder preservar y guardar esta unidad. Y habla aquí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es una actitud humilde. ¿Cómo podemos preservar esta unidad? A través de una actitud humilde. La actitud que también tuvo Cristo cuando vino a morir, cuando vino a esta tierra. La encarnación de Cristo, cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino en humildad. Y esta es una virtud obtenida solo cuando miramos a lo que Cristo hizo y lo que enseñó y lo seguimos a Él y su ejemplo. Yo escribí una definición aquí de humildad. La quisiera compartir con ustedes. Y esta humildad se define como el consentimiento nuestro como criaturas de un Dios soberano y todopoderoso, de permitir que Dios sea Dios en nuestra vida y someternos a su obra redentora en nosotros. Repito, la humildad que nos habla la Escritura es el consentimiento nuestro como criaturas de un Dios soberano y todopoderoso, de permitir que Dios sea Dios en nuestra vida y someternos a su obra redentora en nosotros. Esto es la humildad. El poder nosotros consentir con ese Dios que nos creó y reconocer que nosotros no somos Dios, que Él es Dios en nuestra vida. Y nos podemos someter a la obra redentora de Cristo en nuestros corazones. El orgullo fue la semilla que Satanás sembró en el corazón de Adán y Eva para tentarlos a pecar contra Dios. ¿Tentarlos a qué? Tentarlos a querer o a quizás pensar que podían ser como Dios, ¿no? Es la idea, el orgullo o la base del pecado, es esta idea de que nosotros podemos ser nuestros propios dioses, de que nosotros podemos gobernar nuestra vida como nosotros entendemos y creemos que debemos hacerlo. Por lo tanto, el orgullo también es la base de nuestra división, porque en nuestra división creemos que nosotros somos quien tenemos la opinión que va a producir la unidad que necesitamos. Por lo tanto, Adán y Eva, en ese orgullo, ¿no? Satanás, que por esa misma razón cayó del cielo, por su mismo orgullo, por querer ser como Dios, esa misma semilla fue sembrada en el corazón del ser humano, que ahora nosotros mismos también luchamos con ese pecado, esa semilla de orgullo en nuestros corazones. Y lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario fue llevarnos a esa humillación por lo que Él hizo. Y por lo tanto romper, ¿no?, con esa semilla, sacar esa raíz de orgullo en nuestros corazones y sembrar esa semilla de humildad en nosotros. Esto es lo que hace el orgullo. En nuestro orgullo pensamos que lo que yo tengo que hacer y lo que yo tengo que, la opinión que yo puedo traer al cuerpo, ¿no?, es lo que más vale. Por lo tanto, en lugar de Cristo ser la cabeza de la iglesia, entonces nos convertimos nosotros en cabeza de la iglesia. Y sin humildad no hay manera de que podamos vivir, como dice la Escritura aquí en capítulo 4, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. Es necesario la humildad para poder ser mansos, bondadosos, pacientes y amar a otros, como nos exhorta aquí Efesios. Cristo, no nosotros, es la cabeza de la iglesia y es el que nos ayuda a mantener esa perspectiva, esa actitud de humildad en nuestro corazón, y es la que traemos al cuerpo, ¿no?, para entonces poder preservar, ¿no?, guardar la unidad en Cristo. Y Cristo vino en humildad. La encarnación de Cristo, la manera que vino a la tierra, la esencia de su carácter como redentor es la humildad. Él dejó su lugar en el cielo para venir a vivir entre nosotros. También su vida, ¿no?, fue una vida de humildad, donde hay múltiples momentos donde Jesús está diciendo, no yo, sino lo que el Padre dice, lo que el Padre quiere hacer, eso yo hago.
Esta es la misma declaración de Pablo cuando decía, no yo, sino Cristo en mí. Es esta humildad, es esta posición donde no somos nosotros, sino es Cristo viviendo su vida en nosotros. Su vida en la tierra fue una vida de humildad, tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Ese es nuestro ejemplo. Cuando leemos las palabras de Jesús, leemos frases como, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, dice Jesús. Nada hago por mí mismo. La palabra que habéis oído no es de mí, sino del Padre que me envió. Gloria de los hombres no recibo. No he venido de mí mismo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No busco mi gloria. Estas son palabras de humildad, de mansedumbre y de templanza. Él mismo nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y nos enseñó también, Él enseñó a sus discípulos acerca de la humildad. Esas primeras palabras, ese sermón del monte, ¿no? Establece la enseñanza de Jesús basada en la humildad. Cuando dice en Mateo 5, versículos 3 y 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús comienza enseñando cuán bienaventurados somos los que caminamos en humildad, que somos los humildes los que heredaremos la tierra, y que las bendiciones de Dios y del reino son para aquellos que son mansos y humildes. Sus palabras, sus enseñanzas, su vida están centradas en esta humildad. En un servicio, en humillarse para ser exaltado, en negación de nosotros mismos, en tomar nuestra cruz y en una disposición a sufrir. Cristo es esa base y el fundamento, ¿no? Es esa piedra angular, es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, Él nos modela la humildad. Él como cabeza de la iglesia nos modela humildad. Por lo tanto, nosotros, como parte de esa iglesia, para poder preservar esta unidad que tenemos, necesitamos ser más como Jesús. Necesitamos leer la vida de Jesús, mirar a la vida de Jesús y poder aprender de Él, de que fue manso y humilde. Tim Challies lo dice de esta manera, y me fascina esta declaración acerca de la humildad y el orgullo. ¿Habrá una característica más odiada que el orgullo o más preciosa que la humildad? ¿Habrá una característica que reconozcamos con tanto honor en otros y que excusemos tan rápidamente en nosotros? Verdaderamente el orgullo es el jefe de los pecados y la humildad es la más alta de las virtudes. Pero es el cristianismo el que tiene el gozo de ver cómo el Espíritu Santo mata nuestro orgullo y da vida a la belleza de la humildad. Esto es hermoso, hermano. Es hermoso el entender que no hay cosa tan preciosa o más preciosa que la humildad. Yo siempre he dicho que la cualidad más preciosa y más dulce y más amable es esa cualidad de humildad. Cuando vivimos en una verdadera humildad delante de Dios y delante de los hombres, que entonces la hermosura de su santidad es reflejada en nosotros. ¿Habrá una característica más odiada que el orgullo o más preciosa que la humildad? ¿Habrá una característica que reconozcamos con tanto honor en otros y que excusemos tan rápidamente en nosotros? Verdaderamente el orgullo es el jefe de los pecados y la humildad es la más alta de las virtudes. Pero es el cristiano el que tiene el gozo de ver cómo el Espíritu Santo mata ese orgullo y da vida a la belleza de la humildad. No hay otra cosa, hermanos. No hay manera de nosotros poder vivir, preservar la unidad del Espíritu sin esta humildad que proviene de ese Espíritu que vive en nosotros. Y la segunda manera en que podemos preservar esta unidad, ¿no? Como de manera quizás más práctica, es a través de usar nuestros dones para la edificación del cuerpo.
Por lo tanto, nuestros dones que son dados por la gracia de Cristo, que son dados por Él a nosotros, no son necesariamente nuestros, sino que Él nos ha dado para preservar la unidad de la iglesia. Por lo tanto, no son para exaltarnos a nosotros mismos, lo cual muchas veces podemos pensar que tenemos todos estos dones y caemos en el orgullo de pensar que podemos usar estos dones para de alguna manera sentirnos nosotros mejor, para de alguna manera nosotros glorificarnos en lo que podemos hacer, en nuestros dones y talentos, mientras que es al contrario. Estos dones y talentos en nuestra vida fueron dados para la edificación del cuerpo, por lo tanto para preservar la unidad del cuerpo en humildad. Cuando estos dones son utilizados en humildad, podemos nosotros preservar la unidad del Espíritu. Y en el reino de Dios, la manera que Dios creó el universo, fue que la unidad no implica uniformidad. La unidad no implica uniformidad. La unidad implica verdaderamente que nosotros somos un cuerpo en Cristo y que tenemos diferentes partes, que somos distintos y que estas diferencias las traemos para poder preservar y guardar esta unidad. Por lo tanto, la Trinidad es nuestro modelo. 3 personas distintas siendo uno, ¿no? Esta fue la oración de Jesús. Que seamos nosotros uno como Él es uno. Por lo tanto, somos diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes dones. Algunos evangelistas, algunos maestros, algunos que sirven, algunos que tienen misericordia, algunos que reparten. Todos estos dones que nos habla las Escrituras, ¿no? En Romanos, en 1 Corintios, nos hablan de una diferencia en nosotros que permite que esa diferencia cree una hermosa unidad. Así que ayudemos, sirvamos, exhortemos, tengamos misericordia y ministremos para crear esa unidad en la fe. Y quisiera que pudiésemos entonces, de esta manera, esta es mi exhortación a ustedes. Número 1, que busquemos ser llenos del Espíritu. Como esta unidad está basada y fundamentada en el Espíritu, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Busquemos el Espíritu Santo. Número 2, vivamos recordando la gracia de Dios por medio de Jesucristo, que nos recuerda cuán humildes debemos ser. Número 3, usemos nuestros dones para edificar a otros y preservar la unidad y no para engrandecernos a nosotros mismos. Y de esta manera podemos reflejar el amor de Cristo a nuestros hermanos y por ende al mundo, como fue la oración de Jesús en Juan 17. Y quisiera terminar con esta pequeña historia. En el libro de Rebecca Manley Piper, que escribió un libro titulado Saliendo del Salero hacia el Mundo, ella cuenta la siguiente historia, una historia personal. Cuando ella primero llega a Portland, Oregon para trabajar en un ministerio de la universidad, conoció a un joven llamado Bill. Siempre Bill tenía una apariencia un poco desagradable, no usaba zapatos y llevaba ropas que no eran muy agradables, ¿no? Muy modestas. No importa si llovía o nevaba, siempre este joven caminaba descalzo. Pero Bill un día se convirtió y conoció a Cristo. Y su apariencia al momento no cambió del todo. La única iglesia con que se podía congregar y que estaba cerca de la universidad era la única que podía quizás congregarse con hermanos en Cristo. Esta congregación estaba compuesta de personas de media clase, en su mayoría llevaban puesta ropa decente, y Bill decidió entrar con una apariencia no muy agradable, como siempre lo hacía. Se notaba la incomodidad de la gente cuando él entraba a estar con los hermanos, pero nadie decía nada. Ese día que Bill entró, había mucha gente congregada y el camino hasta el frente, pero no encontró un lugar donde sentarse. Así que decidió sentarse en el suelo, lo cual estaba bien cuando solo tenían los estudios bíblicos con los estudiantes, pero un poco desconcertante para la iglesia formal. Se sentía una tensión en el ambiente. Repentinamente un hombre anciano comenzó a caminar hacia el frente donde se encontraba Bill sentado. ¿Lo irá a sacar de allí?, se preguntaba la gente. Decirle que esto no es un lugar para vestirse de esa manera. La gente estaba esperando, imaginando que esto es lo que iba a hacer este caballero.
Pero cuando este anciano se acercó a Bill, con mucha dificultad para bajarse, se sentó a un lado de él y allí adoró junto a él toda la noche. No había ningún ojo seco en aquel lugar. Este anciano mostró lo que es preservar la unidad del Espíritu en humildad, mansedumbre y paciencia. Que podamos nosotros ser como ese anciano que se le hacía difícil bajarse a estar sentado con este otro joven, el cual estaba quizás no con una muy buena apariencia, pero allí él mostró ser paciente con él. Allí él mostró ser manso y ser humilde al sentarse al lado de él y adorar juntos. Que podamos seguir ese ejemplo, podamos seguir el ejemplo de Cristo y busquemos guardar la unidad del Espíritu con humildad y usando lo que Dios nos ha dado para edificar la iglesia en amor. Que Dios les bendiga y quisiera orar para que Dios nos ayude a vivir y caminar en esta unidad. Señor Jesús, ayúdanos, guíanos y danos tú la gracia, Señor, para caminar en esta unidad, para caminar en humildad, para usar nuestros dones, Señor, en humildad, para edificar la iglesia y para preservar la unidad, que está basada en una verdad, la verdad del Evangelio, que es importante que también nosotros nos unamos en esa verdad, no trayendo nuestra propia opinión, nuestra propia verdad a la unidad, para tratar de lograr unidad en la iglesia, sino que fundamentados en esa verdad, enseñándonos los unos a los otros en esa verdad, podemos venir con humildad, viviendo y proclamando la verdad en amor, y podamos juntos, Señor, caminar en la unidad que puede entonces ser un testimonio vivo para el mundo de quién eres tú, de tu gracia y de tu amor, y que al ver el mundo cuánto la iglesia se ama, cuánto estamos dispuestos a dar nuestra vida uno por el otro, que por eso sean, Señor, confrontados con la verdad del Evangelio y puedan, Señor, rendirse a ti, someterse a ti, Señor, también en humildad, y puedan formar parte de este cuerpo tan maravilloso por lo cual tú moriste en la cruz del Calvario y diste tu vida. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, que tengan una semana bendecida.